Saludos, mis estimados estudiantes. Les habla su profesor de matemática, Armando Perdomo. En esta videoclase vamos a estudiar y a tratar de entender lo que son los números, los conjuntos numéricos y a realizar algunos ejercicios. Bien, para esto comencemos. Ok, primeramente, ¿qué es un número? El concepto de número, un concepto particular, podemos decir que un número es sencillamente un símbolo que se utiliza para representar las cantidades de cualquier cosa. Es decir, los números se inventan, son inventados, son una serie de símbolos que se inventan para representar cantidades. Y estos símbolos se pueden adaptar para representar cantidades de cosas que existen, cosas físicas o no físicas. Por ejemplo, una idea podemos enumerar. Si tengo una idea, dos ideas, tres ideas, puedo enumerar qué cantidad de animales tengo. Por ejemplo, vacas, ovejos, eh, dinero, etcétera. Entonces, tomemos como ejemplo el número 1. Tomando el número 1, vamos a decir que es un símbolo que indica que hay una sola unidad de cualquier ente. La palabra ente se refiere a cualquier cosa, una entidad. Podemos decir entonces con el 1, podemos utilizarlo para decir que hay un árbol. También podemos decir que hay una pelota. Es decir, con el mismo símbolo podemos enumerar muchas cosas. Una pelota o dos pelotas. Una nube, que a pesar de que no es algo tan sólido como un árbol o una pelota, podemos también utilizar el símbolo 1 o el 2 o el 3 o el 4 para enumerar las cantidades. Una persona, un fantasma, algo que no es tangible, algo que podemos decir que hasta imaginario, también podemos enumerar si imaginamos uno o dos o tres o aquellas personas que lo ven. En fin, eh, podemos enumerar cualquier cosa que podamos imaginar. Podemos decir que hay un edificio o dos o tres. La idea es que con los números nosotros podemos enumerar lo que sea, ¿ok? Esa es la idea de utilizar los números. Podemos decir que es una ciudad, es decir, algo inmenso, ¿no? No solamente cosas pequeñas. Podemos decir que hay un país, dos países, tres países, un continente. Obviamente dentro del continente hay muchos países. Y podemos decir que, bueno, dentro de todos esos países o la suma de todos esos países podemos decir que hay un continente, un planeta o dos planetas, como en el caso de el sistema solar. Pero a su vez podemos decir también que el sistema solar, podemos decir que hay un sistema solar o dos o tres. Igualmente podemos enumerar con ese mismo símbolo, decir que hay un universo, dos universos, tres universos. En fin, el objetivo de explicar este concepto es indicar que los números abarcan cualquier cosa que deseemos enumerar o que deseemos contar, saber su cantidad, ¿sí? Y muchas veces algunas personas preguntan por qué un número o por qué la matemática, para qué sirve la matemática. Muchas veces no se especifica dónde aplicar las matemáticas, ya que su aplicación es muy general, ¿ok? Todo va a depender de lo que nosotros necesitemos. En los colegios nos dan la matemática de manera académica, de manera general, y nosotros, bueno, estamos después en la responsabilidad de ver dónde lo podemos aplicar, ¿sí? Como en el caso del número 1, que se puede adaptar a cualquier cosa que deseemos contar o enumerar o saber su cantidad. Pues así también podemos utilizar todo lo que nosotros aprendamos en matemática para poder aplicarlo en el área que lo necesitemos. Bien, dicho esto, entonces un número es sencillamente un símbolo, es un símbolo que nos permite enumerar o contar o saber las cantidades de cualquier cosa. Esto en una manera, digamos, no tan formal, un concepto sencillo. Bien, ya vimos lo que es un número. Ahora nos toca ver lo que son los números
naturales. Los números naturales se representan por la letra n, ¿ok? Y son aquellos o son los que se utilizan para contar, indicando las cantidades de algo como aparecen en la naturaleza. Es decir, los números naturales tienen como origen la necesidad que tienen las personas de contar, o de nosotros los seres humanos, de contar las cosas para saber cuánto hay de cada especie. Y se refiere a naturales porque se refiere a enumerar las cosas tal cual como están en la naturaleza. Por ejemplo, si son animales, una vaca, dos vacas, tres vacas, nunca decimos la mitad de una vaca, ya que en la naturaleza no nace la mitad de una vaca, ¿ok? O un árbol, la mitad de un árbol, ya eso no es natural, ¿ok? Entonces, en palabras más sencillas, los números naturales podemos tomarlos, aquellos es un conjunto de símbolos. Un conjunto es aquello que tiene dos o más elementos. En este caso aquí hay 10. Los números naturales son todos aquellos que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las combinaciones que se deriven de ellos, siempre y cuando sean positivos, y se utilizan para contar solamente cosas que estén completas, ¿ok? No utilizamos la mitad ni la cuarta parte porque eso serían las fracciones. En este caso esos son los naturales, son los primeros que se conocen porque enumeran las cosas tal cual como vienen. Por ejemplo, aquí decimos que tenemos una vaca, dos vacas, tres vacas, ¿ok? Utilizando los números naturales. No podemos decir que hay menos tres vacas cuando estamos hablando de números naturales porque sería tres vacas que nos hacen falta. Aquí es algo que nos imaginamos que nos hace falta tener. Aquí cuando hablamos de números naturales nos referimos a aquellas cosas que podemos ver en la naturaleza, ¿okay? Lo que podemos ver físicamente o pensar, pero siempre y cuando existan. Son positivos y son números, o la unidad que estamos representando debe estar completa. Podemos decir también las ovejas. Tenemos aquí 4 ovejas, ¿ok? Utilizando los números naturales. También se adapta a cualquier alimento o a cualquier cosa que nosotros queramos enumerar. En este caso, 5 patillas o sandías, como las llaman en algunos países. Bien, ¿por qué estamos hablando de animales y de fruta? Porque la matemática o los números naturales tienen como origen el intercambio comercial, ¿ok? Si una persona tenía una vaca y el otro tenía cualquier otro tipo de animal, bueno, se podía ver cuánto valía una vaca con respecto a ese otro animal, cuánto se tendrían que entregar, si se podían cambiar uno por uno o si alguno valía más que el otro. O en este caso, si teníamos una oveja pequeña, cuántos litros de leche de una vaca se podía hacer un intercambio comercial. De aquí se originan los números naturales, ¿ok? Del comercio. Bien, dicho esto, vamos entonces ahora a unos ejercicios, operaciones combinadas con los números naturales. Repito, cuando hablamos de números naturales hablamos de números positivos desde el 0 en adelante de forma creciente. Y las operaciones con números naturales, aquí realmente está el secreto de aprender la matemática. Si nosotros podemos dominar estas operaciones que están aquí, vamos a entender prácticamente cualquier ejercicio de matemática. Tenemos entonces la suma de números naturales, la resta, la multiplicación y la división, que son las operaciones básicas que todos debemos conocer, pero que sin embargo hay alguna confusión todavía aún a nivel de bachillerato, ¿ok? Por falta de práctica, de entendimiento o bloqueo mental por tenerle miedo a las matemáticas o pensar que son muy difíciles. Pues realmente aquí podemos resumir todo lo que son las operaciones matemáticas, ¿ok? En este caso con los números naturales, esta es la representación de la potencia, un número base y la potencia aquí arriba, la raíz, que puede cambiar desde el 2 en adelante, el 2, el 3, la raíz de 3, la raíz de 4, y este
raíz. Y por último las operaciones o los signos de agrupación. ¿Ok? Primero el paréntesis, después el corchete y después la llave. Va en ese orden. Bien, vamos a ver esto un poco en cuanto a lo que son sus reglas. Tenemos entonces que hay una jerarquía o prioridad para realizar las operaciones matemáticas. Entonces, para realizar las operaciones combinadas, debemos, aquí me salté con esto nuevo aquí, realmente sería, debemos tener el siguiente orden. Primero, realizamos las operaciones entre paréntesis, corchetes y llave. Este es lo primero que debemos resolver, ¿ok? Aunque en algunos casos pues se pueden resolver aquellos que están fuera del paréntesis, siempre y cuando no interfiera, no esté multiplicando o dividiendo a lo que está en paréntesis, como vamos a ver en los ejemplos. Pero básicamente siempre vamos a buscar donde hay un paréntesis, luego donde hay un corchete y luego donde hay unas llaves para resolverlo. Luego vendrían los cálculos de potencias y raíces. Luego efectuamos el producto y cociente o las multiplicaciones y divisiones. Seguimos con las sumas y las restas. ¿Ok? Eso sería el final. Este sería el orden para resolver operaciones combinadas. Primero resolvemos lo que está entre paréntesis y corchete. Luego, si vemos que están las potencias y las raíces, las dos tienen el mismo orden de prioridad, se resuelven primero. Luego vendrían la multiplicación y después las sumas y las restas. Quedarían siempre de último. Ok, aquí una nota importante. Cuando tenemos dos operaciones con la misma jerarquía, es decir, la misma o el mismo orden de prioridad, entonces se realizan de izquierda a derecha como vayan apareciendo. Es decir, si yo me encuentro que en una misma operación hay una multiplicación, una división, bueno, simplemente como las dos tienen el mismo orden de importancia o de prioridad para resolver, veo de izquierda a derecha, si me aparece la multiplicación primero la resuelvo y después vamos con la división. O viceversa, si está primero la división, resolvemos la división y después la multiplicación. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos. Bien, importante aquí cómo se eliminan los paréntesis, corchetes y llaves. Se eliminan en ese orden. Primero, si el paréntesis va precedido, es decir, si antes de él está el signo positivo, eliminaremos el paréntesis manteniendo su signo o manteniendo el signo de los términos que estén contenidos dentro del paréntesis. Es decir, se elimina el paréntesis y no pasa nada. Ahora, si hay un signo negativo o si va precedido de un signo negativo el paréntesis o un corchete o una llave, se aplica para los tres. Al suprimir o eliminar el paréntesis debemos cambiar de signo todos los términos que estén dentro del paréntesis, es decir, cambia de signo todos los números. Bien, estas son unas reglas que debemos aprendernos para poder saber cómo comenzar a resolver un problema de matemática, sobre todo con operaciones combinadas. Vayamos a los ejercicios. Tenemos el número 1 y aquí tenemos una operación combinada. Hay una suma, hay una resta. ¿Cuál de las dos hacemos primero? Tanto la suma como la resta, según las reglas anteriores, tienen el mismo orden de prioridad. Es decir, yo puedo restar aquí y después sumar. En este caso, como estamos trabajando con los números naturales, vamos a ir resolviendo lo que son las sumas y de último dejamos las restas. ¿Ok? Si nos da un número negativo, ya este resultado no pertenece a los números naturales, ya que no existe nada negativo en la naturaleza. ¿Ok? Algo de signo negativo. Se dice que es algo imaginario, todavía está en discusión, pero bueno, actualmente todavía se tiene que los números naturales son todos aquellos que son positivos. Bien, como tienen el mismo orden de prioridad, resolvemos de izquierda a derecha. Primero resolvemos 5 más 2, ¿ok? Lo sumamos y después le vamos a restar el 6. Tenemos entonces que 5 más 2 son 7 y le restamos el 6, una cuenta bastante sencilla, nos da 1. ¿Sí? Ok, importante prestar atención aquí porque se va a ir haciendo cada vez más complejo los ejercicios. Ejercicio número 2, tenemos este aquí, hay una operación de varios sumas y restas. Ok, como tienen todos el mismo orden de prioridad,
resolvemos de izquierda a derecha. Comenzamos entonces 9, 5, 2 y 8. Una recomendación para poder resolver esto de una manera más ordenada es buscar todos los números positivos y todos los números negativos, identificarlos. Y luego colocamos del lado izquierdo todos los números positivos y del lado derecho todos los números negativos. ¿Ok? Y luego lo que hacemos es sumar. ¿Ok? 9 más 5, 14, más 2, 16, más 8, 24. Luego, esto que vamos a restar, también podemos hacer una suma, sumar todo lo que vamos, los números que vamos a restar. En este caso, 7 más 6, 13, más 16, y hacemos la resta, ¿ok? De los números positivos que sumamos y de aquello que le vamos a quitar, es decir, el sustraendo. Y nos da como resultado 8. ¿Ok? Esta sería la manera de resolverlo cuando la operación combinada va creciendo, para hacerlo ya de manera ordenada. También pudiéramos ir restando uno por uno o haciendo la operación 9 menos 7, el resultado que me dé aquí, en este caso sería 2 más 5, pero esto tiende mucho a cometer errores, sobre todo cuando el ejercicio es bastante largo. Por lo tanto, la recomendación: todos los positivos lo colocamos de un lado y todo lo que se va a restar, aquí no hablamos de negativo porque no son números enteros, ¿ok? Estamos hablando de números naturales, estamos trabajando con ese tema. Bien, entonces todos los números positivos lo colocamos de un lado y todo lo que se va a restar lo colocamos del otro lado y hacemos la operación. Ejercicio número 3. Tenemos aquí ya multiplicación y división, las dos tienen el mismo orden de prioridad. Comenzamos de izquierda a derecha, multiplicamos 5 por 6 y lo vamos a dividir entre 2 después, el resultado que nos dé. Entonces 5 por 6 da 30, ¿sí? El resultado de 5 por 6 da 30. Lo dividimos entre 2, bajamos al 2 y 30 entre 2 da 15. Se recomienda que cuando se resuelve el ejercicio hacerlo siempre, cada operación que se hace, colocarla debajo, una debajo de la otra. Es decir, viene el ejercicio, vamos resolviendo aquí y el resultado final lo colocamos al lado derecho. En algunos libros o tutoriales o videos van a ver que lo resuelven del lado derecho, ¿no? Pero creo que se visualiza mejor haciendo cada operación una debajo de la otra, o por lo menos en este video lo vamos a hacer de esa manera. Bien, tenemos este otro ejercicio ya un poco más complicado. Hay divisiones, multiplicaciones, resta, multiplicación y otra división. Bien, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar las reglas que vimos anteriormente. Debemos saberlas de memoria. ¿Ok? Vemos que las divisiones se resuelven primero que las sumas y las restas. Las divisiones y las multiplicaciones. Tanto división como multiplicación tienen el mismo orden de prioridad. Como hay varias multiplicaciones y divisiones, entonces comenzamos de izquierda a derecha. Para esto entonces vamos a dividir primero 10 entre 2, luego multiplicamos 5 por 3, luego multiplicamos 5 por 2, luego 4 por 2 y por último 20 entre 4. Como estamos trabajando, repito, con números naturales, no vamos a hacer la división de signo, sino solamente hacer la división de los números y colocamos el signo que correspondía en su lado. Bien, entonces aquí tenemos que 10 entre 2 me da 5, 5 por 3 me da 15, 5 por 2 me da 10, colocamos el signo negativo, el signo de resta que teníamos, ya que nos está diciendo el ejercicio que vamos a restar la multiplicación de 5 por 2, en este caso 10. 4 por 2 me da 8 y 20 entre 4 me da 5.
Todos los demás números que no son operaciones de división y multiplicación lo colocamos debajo tal cual como estaban. Por ejemplo, el 4 todavía no lo hemos sumado ni restado porque tenemos que esperar resolver las multiplicaciones y las divisiones. El 8 que vamos a restar no aplicamos ninguna operación porque tenemos que esperar resolver esto. Una vez que solamente hay sumas y restas, ahora sí vamos a resolver estos números. Entonces aplicamos el método que hicimos aquí. Identificamos los negativos y los positivos. En este caso yo estoy colocando los números que se van a sumar, en este caso, con el color anaranjado, ¿ok? Y los que se van a restar con el color verde. Colocamos entonces toda la operación en donde lo que se va a sumar se coloca del lado izquierdo. Aquí lo marqué con anaranjado. Todos los que están anaranjados se colocan del lado izquierdo y todo lo que se van a restar se coloca del lado derecho. Sumamos todo lo que se va a sumar en esta operación. 5 más 15 da 20, más 4 da 24, 24 más 8 da 32. Luego 10 y 8 da 18, más 5 da 13, da 23, perdón. Eso es la cantidad que se le va a restar, ¿ok? Es decir, colocamos todo lo que vamos a sumar con todo lo que se va a restar y eso en este caso nos daría igual a 9, ¿ok? Bien, seguimos entonces, ejercicio número 5, un poco más largo, ya aquí estamos agregando las potencias, ¿ok? Recuerden que las potencias son aquellas que te indican, el número que está arriba te indica cuántas veces se va a multiplicar el de abajo. Por ejemplo, si tenemos 2 a la 3, significa que vamos a multiplicar 2 por 2 da 4, por 4 por 2 da 8. ¿Ok? Bien. Igualmente, primero identificamos lo que vamos a resolver primero. Las potencias se resuelven primero que las multiplicaciones y las divisiones. Por lo tanto, resolvemos aquí. 2 a la 3 es igual a 8. Y 2 a la 2 significaría que vamos a multiplicar 2 por 2 y nos da igual a 4. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a resolver las divisiones y las multiplicaciones. Tenemos esta división, tenemos esta multiplicación, tenemos esta multiplicación también y esta división. Como son las que se van a restar, las coloqué en color verde porque tienen el signo negativo aquí, que es de resta, y las que se van a sumar, lo que va a dar para el resultado que se va a sumar a la cuenta que estamos haciendo, lo coloqué color anaranjado. Bien, nos vamos aquí entonces, este 8 lo bajamos tal cual como está, no se hace nada y aplicamos la división. 10 entre 2 me da 5. Luego 5 por 3 me da 15. Lo demás lo dejamos igual. Todavía no hacemos ni sumas ni restas. 5 por 2 me da 10. 4 por 4 me da 16. Y 20 entre 4 me da 5. Dejando intacto el signo. ¿Ok? Y ahora aquí sí volvimos a lo que estábamos explicando desde un principio. ¿Ok? Debemos tratar de resolver primero la potencia, después las divisiones y las multiplicaciones y de último las sumas y las restas. Identificamos aquí, en este caso yo lo identifiqué con el color anaranjado, los positivos o lo que se va a sumar en nuestra cuenta que estamos sacando y lo que se va a restar con el color verde. Los organizamos, todos los que se va a sumar se coloca del lado izquierdo y lo que se va a restar del lado derecho. ¿Ok? Fue lo que hicimos aquí. Aquí colocamos el 8, el 5, el 15, el 4 y 16. Y aquí colocamos el 10, el 8 y el 5 con su signo de resta. Sumamos todos los sumando que están aquí, todos estos números, nos da un total de 48, es decir, 8 más 5 da 13,
13 más 15 da 28, 28 más 4 da 32, 32 más 16 da 48. Y aquí vamos a sumar lo que se va a restar, es decir, toda aquella cantidad que se va a restar. Sería entonces 10 con 8 da 18, 18 con 15 da 23. Entonces esto sería lo que se le va a restar al 48 y nos daría igual a 25. Así se resuelven este tipo de ejercicio. A pesar de que se ve bastante largo, simplemente si sabemos bien las reglas que vimos desde un principio, podemos resolverlo sin ningún problema. ¿Okay? Por eso es importante la teoría en la matemática. Bien, pasemos a dos últimos ejercicios que vamos a explicar aquí. Uno más complicado o más largo, en donde aparecen las raíces, ¿no? Generalmente cuando vemos raíces, potencia, produce pánico, produce miedo, parece muy difícil. Pero repito, es saber cómo se resuelve cada uno de ellos y cuál se resuelve primero. En este caso, las raíces y las potencias tienen el mismo orden de prioridad. Entonces, vamos viendo de izquierda a derecha. Primero resolveríamos la raíz de 64, después la raíz de 25, después la potencia de 2 al cuadrado y después la siguiente potencia de 2 al cuadrado también. Nos vamos entonces a la siguiente línea y resolvemos. La raíz de 64, recuerden que la raíz es buscar, si no aparece ningún número aquí, significa que vamos a buscar dos números que multiplicado, o es decir, el mismo número que multiplicado dos veces de 64. En este caso la raíz de 64 es 8. Aquí podemos utilizar una calculadora. ¿Okay? En esta línea ya tenemos entonces que resolvimos que la raíz de 64 es 8, la raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 da 25, es decir, de dónde sale cuál es el número que multiplicado por sí mismo te da 25, en este caso es el 5. Y la potencia de 2, sabemos que es 2 por 2 da 4, y la potencia de 2 da 4. ¿Ok? Ahora aquí en este ejercicio vamos, o en esta línea, la línea resultante, fíjense que estoy colocando cada paso debajo, no lo estoy colocando al lado, uno debajo del otro. Ya resolvimos la raíz y las potencias, ahora vamos con las divisiones y multiplicaciones que estoy marcando aquí. Son las que vamos a resolver. Por lo tanto, entonces, colocamos el 8 sin hacerle nada todavía, ya que es una operación de suma. Tenemos que resolver ahora primero las divisiones y multiplicaciones. 10 entre 2 da 5. 5 por 3 da 15. 5 por 2 da 10. Dejamos su signo de resta. Ya también queda aquí con su signo de resta normal. 4 por 4 da 16. Le dejamos su signo positivo, muy pendiente con los signos, con lo que se va a restar y lo que se va a sumar. 20 entre 4 da 5. ¿Okay? Entonces ya aquí lo que hacemos es marcar, en mi caso con anaranjado estoy marcando todo lo que se va a sumar y con verde lo que se va a restar. Bien, organizamos entonces. Todo lo que se va a sumar lo colocamos del lado izquierdo, todo lo que se va a restar lo colocamos del lado derecho. Sumamos todos los que vamos a sumar a la adición que está aquí. Aquí también vemos todo lo que se va a restar, 10, 8, 23. Restamos esas dos cantidades y nos da el resultado. ¿Okay? Fíjense que lo que tenemos que hacer es ir llevando, tenemos que ir llevando la cuenta, irla minimizando, irla llevando, eliminando las raíces y eliminando las multiplicaciones para que al final me queden sumas y restas y realizamos la operación de sumas y restas. En eso consiste esto y todos los ejercicios prácticamente de matemáticas. Simplificarlos a sumas y restas. Bien, este último ejercicio que vamos a ver aquí. Tenemos entonces la raíz y tenemos los que llamados signos de agrupación. El paréntesis, el corchete y la llave. Paréntesis y paréntesis. Bien, igualmente nos aparecen las raíces cuadradas. Las reglas de prioridad me dicen que tenemos
resolver lo que está primero dentro de paréntesis, luego lo que queda dentro de las llaves, dentro del corchete, perdón, y después lo que está dentro de las llaves. Sin embargo, aquí tenemos una operación, una raíz que está restando a todo lo que están dentro de las llaves, estas llaves. Como la está restando, si aquí hay un signo de resta o de suma, nosotros podemos resolver la operación que esté aquí, si hay una multiplicación o si hay una potencia o una raíz, porque hay una suma, una resta. Ahora, si él la está multiplicando, ahí sí no podemos resolverla, realizar la operación de suma o de multiplicación. En este caso, como es una raíz, podemos ir resolviendo. Por lo tanto, entonces yo puedo ir resolviendo, lo marco en anaranjado porque ya sé que me va a dar positivo. Luego me voy a los paréntesis, como dice el orden de prioridad, primero lo que está dentro de paréntesis. Esto, como está fuera, no pertenece a ninguna llave, ningún corchete, sino que está fuera de todos los signos de agrupación, por eso lo estoy resolviendo aquí. Bien, entonces debemos resolver este, resolvemos este que está aquí, en su orden de prioridad. Vamos entonces, la raíz de 144 es 12. Luego dejamos todo lo demás intacto. No podemos resolver sino lo que estamos aquí, la potencia, usando el orden de prioridad, dentro de el paréntesis, menos 2. Lo sabemos que menos 2 por menos 2 da 4. Positivo. Lo demás lo dejamos igual. Todavía no podemos restar estos dos porque recuerden que el orden de prioridad primero es la multiplicación, de último sumas y resta. Bien, estamos resolviendo aquí la potencia, me da 4. Vamos a ir marcando aquí me da 12, aquí me da 4, aquí me da 4. Sacamos la raíz cuadrada de 36, me da 6. Y todo lo demás lo dejamos igual. Ahora vamos a resolver. Vamos viendo de izquierda a derecha, tenemos una multiplicación, aquí tenemos otra multiplicación, 4 por 2, otra multiplicación y una división. Vamos a resolver estas entonces. El 12 queda igual. Multiplicamos 4 por 3, 12. Recuerden que estamos siguiendo el orden de prioridad. Como hay un signo menos aquí, podemos multiplicar, resolver esta operación. 4 por 3 da 12. Aquí 4 por 2 da 8. 4 por 3 da 12. 4 por 2 da 8. Seguimos viendo. 3 por 3 da 9. Colocamos el signo menos igual que tenemos ahí. Y 8 entre 2 da 4. Bien, una vez que tenemos esto, ahora vamos a realizar la operación que nos corresponde. En este caso, todavía vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis, dentro de los corchetes. ¿Okay? Seguimos entonces, este 12 lo dejamos igual, este 7 lo dejamos igual, el 12 lo dejamos igual y aquí eliminamos el corchete. ¿Por qué? Porque hicimos la resta. 8 menos 2 da 6, ¿no? Aquí dejamos su signo negativo. Seguimos con esto. Aquí eliminamos el corchete y me queda la llave. ¿Okay? Ponemos el más. Ahora realizamos esta operación que está dentro de paréntesis. Sería 4 más 6 da 10. 10 menos 9 me da 1. Y se elimina el paréntesis y se deja el signo de suma que está fuera. Bien, aquí colocamos el 3 igual y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Lo que hacemos es restar 5 menos 4 da 1. Positivo, un número positivo, pero cuando eliminamos el paréntesis queda restando, ¿ok? Este valor. Aquí cuando estaba dentro del paréntesis había quedado un 1 positivo para sumar, pero al eliminarse paréntesis queda como ese 1 como una resta. Bien, resolvemos ahora lo que está dentro de las llaves. Y este es el resultado pues de estas dos, de la resta, como ya lo había dicho. Bien, resolvemos entonces. 7 más 12 da 19, 19 menos 6 da 13, ¿ok? Y se coloca el signo que está afuera.
tenemos el 1, tenemos el 3 y el -1. Ahora vamos a ubicar con anaranjado los que vamos a sumar, los números que se suman y los números que se restan, ¿okay? Que tienen su signo negativo. Está aquí un poco lejos, pero era para mantener la línea, ¿no? Saber de dónde va cada uno. Bien, colocamos entonces todos los positivos del lado izquierdo, puse con anaranjado, todos los negativos con el lado derecho los coloqué aquí con verde. Hacemos lo mismo: 12 más 1 13 más 3 16 y 13 y 1 da 14. Restamos 16 menos 14 y me da igual a 2. Bien, entonces todo este ejercicio que se veía muy complejo, fíjense que lo llevamos a suma y resta y nos dio el resultado. Bien, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo.